víctimas del nazismo. Cuando los protagonistas de nuestra historia más reciente pueden compartir su testimonio con las siguientes generaciones, es importante conservarlo y difundirlo, porque conforma lo que somos y tal vez nos ayude a preservar los valores y la vida, contribuyendo a que el presente no derive en situaciones muy similares a las que nos horrorizan cuando tan solo volvemos la mirada sobre una página tan reciente de nuestra historia. En el marco de los cursos de verano de la UNED, un programa en el que historiadores, investigadores y familiares de deportados dan a conocer diferentes historias de vida cuya trayectoria queda marcada, en este caso, por la Guerra Civil Española y el exilio. Víctimas del nazismo. Alicia Altez Vigil, catedrática de Historia Contemporánea en la UNED, dirige este curso que coordina Juan Pedro Rodríguez Hernández, profesor tutor de Historia en el Centro Asociado UNED Madrid Sur, en Fuenlabrada, donde es también subdirector de Extensión Universitaria y Comunicación. Muy buenos días, Juan Pedro. Nada, encantado de hablar con vosotros. Pues me gustaría que nos hablase del contenido de este programa, un programa especial con un asunto importante y yo creo que una oportunidad para conocer uno de los episodios más terribles de la humanidad, Juan Pedro. Sí, sin duda. Además, en otras universidades del extranjero se han hecho tesis doctorales, se han hecho cursos, pero en España, desde el ámbito universitario, nunca se había afrontado un curso con esta temática. Sobre todo un curso que se ha cimentado tanto en especialistas como en personas que son familiares de víctimas. Yo me veo en este caso entre los dos casos. Incluso habrá una mesa redonda en la cual van a participar nietos o hijos de deportados. Es importante porque, como usted dice, ha investigado sobre este terrible asunto y además ha descubierto a un familiar suyo víctima del nazismo. Pero, como nos dice también, este curso, aunque solamente son 3 días, también quizá sirva para que otras personas recuperen esa historia de vida de sus familiares. Por eso me gustaría que nos hablase un poco más del contenido de estas 3 jornadas intensivas que se van a desarrollar pues el 23, 24 y 25 de septiembre en Fuenlabrada, en la sede de Madrid Sur. Después daremos todos los datos y pondremos un enlace al programa para que cualquier persona interesada pues se pueda acercar, pero también que tenga la oportunidad de inscribirse en este curso y asistir online al mismo. Sí, hemos apostado no solo por hablar de la deportación, sino, al ser la primera vez que organizamos este curso, el situar también en contexto. Por eso el primer día, la primera de las conferencias, que es la presentación que hace Alicia Altez, se centra sobre todo en el antes de la deportación, en los momentos de la guerra de España, de la guerra civil, y en el momento del exilio, del cual se cumplen ahora 80 años. En la segunda de las conferencias ya empezamos a hablar de una manera más global, con Rosa Torán, que es documentalista, es miembro de la Amical de Mauthausen, y empezamos ya a hablar un poquito de la deportación, pero de una manera global, no solo de los españoles, sino global. El segundo día hablaremos de la Amical de Mauthausen, viene el presidente, que es Enric Garriga, nos hablará un poco del trabajo que desempeñan, que no solo es un trabajo de memoria histórica, sino también como muy educativo, un carácter muy educativo. También el segundo día vamos a tener una mesa de memoria, en la cual van a hablar hijas y nietas de deportados, y ya por la tarde va a venir un especialista, que es Benito Bermejo, que en este caso es la persona que realizó el inventario de deportados de 2006. También va a haber hueco para hablar del holocausto de los judíos, que siempre es el que nos ha llamado más la atención. También vamos a hablar del Gulag de Stalin, para ver los parecidos que pueda tener también con el caso de la deportación, y la última conferencia, que es la mía, es la que yo denomino Triángulo Rojo, en la cual no solo se habla de la deportación, sino de los españoles y también españolas que fueron miembros de la resistencia. El Triángulo Rojo es lo que les caracteriza como resistentes, ya capturados en el 40-45, como mi tío abuelo, frente a los deportados del año 40-41, que son los que mejor solemos conocer, que son los del Triángulo Azul, que son los apátridas, que en su mayoría fueron prisioneros en Mauthausen, y el 70-75% de ellos perdieron la vida.
Juan Pedro Rodríguez Hernández mencionaba que es profesor tutor de historia, pero también investigador y además está realizando pues esa investigación para la tesis doctoral precisamente sobre estos temas, sobre la deportación, sobre las víctimas del nazismo. Y como nos mencionaba, pues en este apretado programa de 3 días, 23, 24 y 25 de septiembre, en Fuenlabrada, pues nos va a hablar de ese triángulo rojo: españoles y, importante, como mencionaba, y españolas en la resistencia y en la deportación. Me gustaría que nos hablase un poco de esa historia de vida de Isidro Sánchez Sánchez, del cual usted es sobrino nieto. Un ejemplo de otras muchas vidas truncadas, primero con el exilio y después pues deportados, en este caso a campos de concentración, españoles que sufrieron y que fueron víctimas del nazismo. Claro, el caso es que Isidro mantuvo el contacto con mi abuela, mantuvo el contacto con nosotros por alguna carta, pero él realmente no nos llegó nunca a decir que había sido prisionero en Alemania. Lo tuve que descubrir yo pues a través del inventario y haciendo la investigación. Isidro, en el año 36, se fue del pueblo, él era de Madroñera, que está en Cáceres, se alistó en el ejército de la República, donde llegó a ser oficial, y cuando llegó el momento de la retirada se tuvo que ir a Francia, a los campos del sur de Francia. Salvó la vida en primera instancia, porque al principio de la guerra no le capturaron los alemanes, y por tanto no le enviaron al principio a Alemania, a Mauthausen, pero desde ese momento, en el año 42, en el año 43, en los primeros grupos de resistencia en la zona entre Francia y Andorra, en la zona entre Toulouse y Andorra, se hizo resistente, se hizo guerrillero, de tal manera que él tenía una misión que era muy delicada, y es que cuando los alemanes derribaban algún avión aliado, pues normalmente solían matar o solían enviar a los campos de concentración a los aviadores. Lo que hacía Isidro es que lo entregaban a estos aviadores y él los dejaba sanos y salvos en Andorra, hasta que un día de octubre del año 43 le capturó la Gestapo, le capturó también la milicia fascista de Vichy y le metieron en una cárcel. Los alemanes ya estaban perdiendo la guerra y entonces lo que hicieron es que a todos estos prisioneros que había en Francia, unos eran españoles, otros eran franceses, otros eran brigadistas internacionales, les empezaron a deportar. En el caso de Isidro le enviaron a Dachau, a un subcampo que se llama Ayat, donde trabajaban en una fábrica de motores de guerra de la BMW, y allí era prisionero político, allí estaba deportado y a la vez realizaba las labores de trabajo esclavo. Allí permaneció hasta el 29 o 30 de abril de 1945, cuando fue liberado Dachau, y también este subcampo que se llama Ayat, que es sobre el que yo estoy realizando ahora la tesis doctoral. Cuando terminé la investigación sobre mi tío abuelo, tomé esa determinación, la de investigar sobre los 90, aproximadamente 100 españoles que estuvieron prisioneros con él. Cuando salieron del campo, en su mayoría se quedaron a vivir en Francia, donde les han llegado reconocimientos, les han llegado medallas, les han llegado diplomas. Yo tengo varios de los diplomas que le dieron los americanos a Isidro, tengo las copias, y en cambio de España, pues fíjese que ni siquiera la familia teníamos conocimiento de ello, solo que había participado en la guerra y poco más sabíamos de Isidro. Él murió en 1977 sin haber podido volver a España y no nacionalizado francés, sino todavía habiendo mantenido la nacionalidad española. Una historia de vida que refleja los rasgos de, como nos mencionaba, de otros muchos españoles y españolas que sufrieron el exilio y la deportación y además pues víctimas del nazismo. Al principio, en la introducción, yo mencionaba que la investigación y el reconocer estos testimonios, el compartir estos testimonios con las siguientes generaciones, al menos puede contribuir, pues no solamente a conocernos a nosotros mismos, sino quizá también a prevenir y a evitar situaciones como estas páginas tan terribles de nuestra historia más reciente. Me gustaría un apunte, Juan Pedro, para animar a los investigadores, a los jóvenes investigadores, a trabajar también sobre nuestra historia más reciente, quizá investigar pues años tan próximos como
esos 80 años del exilio español, pero ¿qué recomendaría a los jóvenes investigadores para que se fijen más en esas páginas tan recientes y tan poco conocidas de nuestra historia y a veces además con la oportunidad de contar con los propios protagonistas? Sí, además yo les animo sobre todo por la cuestión de que quedan ya muy poquitos deportados vivos, y no solo quedan pocos deportados vivos, sino que incluso sus hijos ya son personas de más de 70, más de 80 años, y es gente pues que agradece mucho este tipo de investigaciones. Sobre todo hay que tener en cuenta que los propios deportados, ellos mismos se juramentaron, hicieron juramentos para que lo que les había sucedido a ellos no le pudiese suceder a nadie. Ayer decía un especialista en un medio de prensa que los deportados realmente nunca llegaron a salir del campo, siempre mantuvieron ese recuerdo muy vivo. Por ejemplo, en el caso de Isidro, a mí me comentan sus hijas que él tenía su cajita de recuerdos, donde tenía el triángulo, donde tenía un trocito de pan, y que a veces pues lo abría y recordaba las vivencias del campo. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por habernos acercado esta página tan reciente de nuestra historia y por habernos presentado este curso Víctimas del Nazismo, un curso que se va a desarrollar en el contexto de los cursos de verano de la UNED del 23 al 25 de septiembre en Madrid, en Fuenlabrada. Y bueno, es importante, antes nos mencionaba pues algunas de las instituciones que van a participar, pero sobre todo es importante porque va a haber pues investigadores, historiadores, familiares de deportados y conocer pues de primera mano muchos aspectos que a veces nos pasan desapercibidos cuando vemos documentales por la televisión o artículos en prensa. Parece que nos queda muy lejos. Es una oportunidad para compartir con todas estas personas esa página de nuestra historia. Y espero que a lo largo del curso, pues cuando vaya avanzando en su investigación, tendremos ocasión de volver a hablar de su trabajo, de su investigación. Juan Pedro Rodríguez Hernández es profesor tutor de Historia en el Centro Asociado UNED Madrid Sur, en Fuenlabrada, y además también subdirector de Extensión Universitaria y Comunicación de este centro de la UNED. Muchísimas gracias. Hasta otro encuentro. Encantado de haber estado con vosotros y os comunicaré pues todas las investigaciones y todos los avances que haga, ya que, bueno, lo que investigo pues no son números, sino lo que investigo son personas. Efectivamente. Recordamos a nuestros oyentes que la matrícula se puede realizar online desde las páginas de los cursos de verano de la UNED, www.uned.es/cursos-verano. Y además es un curso que va a ser online. Efectivamente. Pensando que mucha gente pues desde Francia, desde otros países lo pueda seguir. Tendremos, por un lado, la sede presencial en Fuenlabrada y comunicación online con distintas partes del mundo. Ese es el objetivo, porque muchos de los hijos de deportados viven fuera. Y además piensen los estudiantes de la UNED que también, pues por la asistencia y participación en este curso, pues pueden solicitar un crédito ECTS, que siempre viene bien para completar los currículum de los grados. Además, por supuesto, todo el contenido y lo que puedan aportarles estas investigaciones y estas historias de vida que se van a presentar en este curso Víctimas del Nazismo del 23 al 25 de septiembre en el Centro UNED Madrid Sur en Fuenlabrada. Muchísimas gracias. Hasta otro encuentro. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Contigo siempre, uned.es.